Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y el día de hoy disfrutaremos de un nuevo capítulo de nuestros coloquios constitucionales, espacio académico que nos permite entrevistar a destacados referentes nacionales e internacionales del mundo del derecho. En esta ocasión, Orlando Curaca Con, director de Publicaciones y Documentación del SEC, entrevista al destacado profesor del Derecho Constitucional argentino, doctor Jorge Alejandro Amaya, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. El profesor Amaya comparte con nosotros distintos aspectos sobre el juicio político en América Latina. Realiza también un análisis comparativo entre las realidades argentina y peruana y también comparte sus ideas en torno al control de constitucionalidad. Pasemos a disfrutar de este nuevo capítulo de Coloquios Constitucionales. Muy buenos días. Les saluda Orlando Curaca, director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales. Bienvenidos ustedes a una edición más de los coloquios constitucionales organizados por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Peruano. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Jorge Alejandro Amaya de Argentina, quien nos va a responder algunas preguntas sobre diversos temas de relevancia constitucional y haremos algunas reflexiones al respecto. El doctor Amaya es doctor y postdoctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, postdoctor honorario de la Universidad de Bolonia, Italia, UNIVO, director para Latinoamérica del programa de postdoctorado en Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia, doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma del Perú y profesor honorario de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Muy buen día, doctor. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Orlando. Un gran gusto poder estar aquí para justamente responder una cantidad de preguntas que hacen a la institucionalidad no solamente del Perú y de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Muchas gracias. ¿Cómo le va en Perú? ¿Cómo lo ha tratado el Perú? Bueno, el Perú es mi segundo país. Mis padres vivieron en Lima en la década del 80, 2 años, y yo vengo desde aquella época al Perú, he venido no menos de 40 veces. Yo podría decir que conozco el Perú casi como conozco Argentina, desde Tumbes hasta Tacna. Ah, interesante, muy bien. Doctor, quisiera comenzar hablando sobre el juicio político, que es un tema que usted ha abordado recientemente y ha analizado tanto la experiencia argentina como la experiencia peruana. Primero, preguntarle su apreciación, su conceptuación o su definición de lo que usted considera que es el juicio político. Por ahí leí que usted considera que estas son dos palabras a veces un poco contradictorias, lo de juicio con lo de político, pero no sé qué nos puede decir al respecto. Sí, efectivamente el Instituto del Juicio Político es un instituto muy antiguo, tiene su raíz en el impeachment inglés, pero en América y en Latinoamérica llegó de acuerdo a la modelización que hicieron en la Constitución norteamericana, en la Constitución de Filadelfia, que le imprimieron una característica eminentemente política cuando el impeachment inglés tenía una característica más judicial y judicial penal específicamente. Ya de por sí el término juicio político genera un conflicto y una tensión en su interpretación. ¿Por qué? Porque juicio nos refiere obviamente a una actividad jurisdiccional, ¿no es cierto? Y el concepto de político a una actividad más vinculada con el concepto de oportunidad, mérito y conveniencia de la discrecionalidad de los poderes políticos. Por consiguiente, ha traído en su desarrollo, cuando históricamente el juicio político ha sido una facultad que habitualmente se deposita en los poderes legislativos como control interórganos en el sistema de frenos y contrapesos de la división de poderes para controlar habitualmente por parte del Poder Legislativo a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, el desarrollo del derecho y la progresiva judicialización que se ha hecho, digamos, y la juridicidad de muchos de los institutos que antes caían bajo el sistema de cuestiones políticas no judiciables,
hoy claramente están en una posición distinta y esta confrontación del concepto de juicio y político genera mucho debate en la doctrina y en la jurisprudencia. Doctor, y usted que ha tenido oportunidad de revisar tanto la figura en su país como la figura aquí en su segundo país, ¿qué diferencias y qué similitudes se encuentra? Digamos, el procedimiento de juicio político en Argentina es bastante diferente al procedimiento de juicio político en el Perú. El procedimiento en el Perú es un procedimiento de doble procedimiento, un antejuicio por un lado y el juicio político por el otro, a partir de la reforma de la Constitución del 93, más complejo habitualmente que el sistema argentino. El sistema argentino es quizás uno de los más parecidos, junto con el paraguayo, al modelo norteamericano y es propio de los sistemas bicamerales. Ustedes tienen un sistema unicameral, por consiguiente esto marca muchas diferencias, ya que en el juicio político bicameral, en el modelo norteamericano, la Cámara de Diputados es la que acusa y el Senado es el que actúa como tribunal. Correcto, correcto. Y entiendo yo que ahorita en su país hay un juicio político en aplicación de lo que dice la Constitución. No sé si nos puede comentar un poco lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, digamos, el inicio del año legislativo, que como en todos lados lo abre el presidente de la República, el inicio de las sesiones del Congreso, uno de los anuncios fue la promoción de juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez en la historia de la democracia y en la historia de la institucionalidad argentina, la primera vez que se inicia un juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto ya nos habla de la decadencia institucional, lamentablemente, debo decirlo con mucho dolor, de la Argentina. Estuve revisando su trabajo reciente y también noté que menciona que el derecho a la defensa no está garantizado, por lo menos formalmente, en la Constitución argentina. Sin embargo, está garantizado sí, en la Constitución peruana. Pero le preguntaría, ¿es así realmente, a pesar de que no lo dice, se garantiza el derecho de defensa? Sí, por supuesto que sí. De hecho, no solamente se garantiza por costumbre, sino que también está consagrado en el reglamento de la Cámara de Senadores. No está en la Constitución propiamente, pero sí está en el reglamento de juicio político de la Cámara de Senadores. Correcto. ¿Y habría, en su opinión, algún ajuste que darle al juicio político regulado en la Constitución de Argentina? Yo particularmente creo que no. Creo que los 3 artículos que regulan el juicio político de la Constitución argentina regulan de una manera bastante, yo diría, abarcativa el instituto, y hay todo un desarrollo, lógicamente, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que complementa, obviamente, la interpretación de esos artículos, y no solamente de la Corte Suprema, sino también la jurisprudencia parlamentaria, es decir, la jurisprudencia de actuación tanto de la Cámara de Diputados como órgano acusador, como de la Cámara de Senadores como órgano de juzgamiento. Correcto. ¿Y quiénes pueden ser sometidos a juicio político en Argentina? La Constitución establece que el presidente, el vicepresidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros, que es una figura introducida por la reforma constitucional de 1994, los ministros y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. No los jueces inferiores, que hasta 1994 también podían ser motivo de juicio político. Estamos hablando de los jueces federales, recordemos que Argentina es un país federal, pero a partir de la reforma constitucional de 1994 se modificó la figura del juicio político para los jueces inferiores al cargo de ministros de la Corte Suprema de Justicia y se estableció la figura del jury de enjuiciamiento, que es una figura que está reglamentada en el artículo 115 de la Constitución argentina y que es una figura de juzgamiento mucho más tarifada, mucho más profesionalizada y con causales objetivas de juzgamiento. Correcto. Muchas gracias, doctor. Me gustaría hablar un poco del control de constitucionalidad en su país. Tengo entendido, o le preguntaría, si la Constitución argentina lo regula expresamente. La Constitución argentina es una de las, yo diría, única constitución latinoamericana que no regula específicamente a qué órgano corresponde el ejercicio del control de constitucionalidad. Si miramos la Constitución peruana, si miramos la Constitución paraguaya, chilena,
colombiana vamos a encontrar un capítulo que regula, obviamente, en qué órgano se deposita el control de constitucionalidad, es decir, la herramienta que permite al órgano garantizar el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, la Constitución argentina, que fue vaciada en el molde de la Constitución norteamericana de 1787, al igual que la Constitución norteamericana, nada dice. Sí tiene una cláusula de supremacía constitucional y sí tiene una cláusula que establece que corresponde a la Corte Suprema y a los jueces inferiores el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Pero esto no significa control de constitucionalidad. Pero en base a la interpretación de la cláusula de supremacía y de este artículo que les cuento, la jurisprudencia se ha asignado, al igual que pasó en Estados Unidos con el famoso caso Marbury versus Madison en el año 1803, nosotros tuvimos nuestro propio Marbury versus Madison en los años 1887 y 1888, los casos Sojo y el Hortondo, donde la Corte Suprema arrogó esa facultad en manos de los jueces. Correcto, y a partir de ahí ha habido toda una línea jurisprudencial en el mismo sentido. Exactamente, a partir de ahí ha habido todo un desarrollo jurisprudencial, por supuesto algunas leyes, digamos que establecieron alguna regulación muy antigua, la ley 27, la ley 48, algunos pocos artículos del Código Procesal Civil y Comercial que complementaron esta facultad de control de constitucionalidad en manos de los jueces, un sistema judicial difuso, igual que Estados Unidos. Es decir, que cualquier juez de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia, puede ejercer control de constitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad, por supuesto siempre con efectos para el caso concreto, no erga omnes, pero hasta de una ley federal. Un juez provincial puede declarar la inconstitucionalidad de una ley federal. Interesante. Pero la Corte Suprema Federal tampoco tiene, digamos, en relación con sus decisiones relacionadas con el control de constitucionalidad, sus pronunciamientos tampoco tienen un efecto erga omnes. Entiendo que existe una suerte de figura de precedente que genera, digamos, un criterio que debe ser aplicado. No sé si podría explicarnos un poquito más ese tema. Por supuesto. Argentina, contrariamente al modelo norteamericano, este es uno de los puntos que se diferencia, no tiene una doctrina del stare decisis, una doctrina de precedente obligatorio. Recordemos que en el derecho anglosajón existe una doctrina de precedente obligatorio. El juez inferior debe seguir, digamos, la decisión del holding en un caso análogo del juez superior. En Argentina esto no lo tenemos. La Corte Suprema de Justicia, desde hace ya muchos años, viene construyendo, a falta de una norma regulatoria sobre el precedente obligatorio de la Corte Suprema, como tienen incluso muchas constituciones latinoamericanas, ha ido construyendo una jurisprudencia para tratar de dar a sus precedentes el carácter de obligatoriedad. Primero habló de la obligatoriedad moral de sus fallos, por ser el máximo tribunal del país. Luego habló de la obligatoriedad institucional y que los jueces inferiores, si se querían apartar de los fallos de la Corte Suprema Argentina, tenían que tratar puntos que no hubieran sido tratados en el fallo por la Corte Argentina. Y ahora, lisa y llanamente, ha establecido que sus fallos resultan siempre obligatorios y que en caso que los jueces inferiores no los sigan, eso es causal de habilitar lo que nosotros establecemos procesalmente como el recurso extraordinario, que es el recurso de acceso a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el no seguimiento de la doctrina de la Corte habilita a la parte que quiera apelar ya directamente la posibilidad, vía recurso extraordinario, de ocurrir ante la Corte Suprema. De que la Corte revise el tema. Exactamente. ¿Y qué facultades tiene la Corte? O sea, ¿ejerce el control en procesos de amparo? ¿Tiene alguna, digamos, es alguna instancia en la Corte? No, la Corte Argentina es un tribunal extraordinario. Por lo tanto, actúa solamente ante violación de artículos de la Constitución Nacional o cuando existe contradicción con su jurisprudencia. Lo que pasa es que la Corte ha creado, desde la década del 20 del siglo pasado, en un caso llamado Rey con Rocha y de ahí en adelante, una doctrina que se llama la doctrina de la arbitrariedad. Es decir, la Corte habilita su instancia no solamente cuando se dan los casos federales de violación de algún aspecto de la Constitución o de contradicción de la sentencia
con algún aspecto de la Constitución o de la interpretación que de la Constitución ha hecho la Corte, sino cuando existe arbitrariedad. ¿Qué es arbitrariedad? Lo que la Corte considera que es arbitrariedad. Por supuesto, hay casos que son muy evidentes, ¿no es cierto? Alguna prueba no considerada en el expediente, ¿no es cierto? Algún argumento de alguna de las partes pasada por alto en la sentencia, alguna contradicción obviamente evidente de la sentencia, pero lo cierto es que si tuviéramos que definir, dar una definición concreta de lo que es arbitrariedad de sentencia, yo diría lo que la Corte entiende que es arbitrariedad de sentencia. ¿Y tiene que ver la arbitrariedad con violación de derechos fundamentales muchas veces? La mayor parte de las veces es así. No solamente de corte procesal, de todo tipo de... Muy interesante. Doctor, yo le agradezco muchísimo el espacio que se ha dado para poder atendernos. ¿Verdad? Estamos muy agradecidos. Para nosotros ha sido un honor que usted nos atienda y esperamos contar con usted en una próxima ocasión. No sé si quiere dar algunas palabras. No, muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Siempre para un constitucionalista tener la posibilidad de dialogar de alguna manera con algún aspecto de los tribunales constitucionales, los aspectos jurisprudenciales, los aspectos jurisdiccionales, los aspectos doctrinarios, los aspectos lógicamente académicos, es de alguna manera estar en lo que siempre quiso estar, ¿no es cierto? Lo que a uno le gusta, exactamente. Así que el agradecido soy yo, muchísimas gracias y siempre estoy a disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontraremos con ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.